Buenos días, familia de Fuente de Redención. Como bien lo decía el pastor, hoy vamos a terminar con este sermón, este último sermón de la serie Fe que trabaja en la ciudad, trabajar por una ciudad nueva. Y vamos a estar reflexionando en los versículos de Nehemías 12, del 27 al 43. Para quien traiga su Biblia, vamos a estar reflexionando en estos versículos. Le voy a dar lectura y posteriormente vamos a orar. Dice Nehemías 12, 27, 43, dedicación de la muralla. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, liras y arpas. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet-Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los líderes de Judá subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero. Seguido de Osaías, la mitad de los líderes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semeías y Jeremías. A esto los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Juilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba el maestro Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David, hasta la puerta del agua al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás, sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Hananel y la de los 100, y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los dos coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo, y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elioenari, Zacarías y Hananías, con sus trompetas, además de Maseías, Semaías, Eleazar, Usí, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Y esto es lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana, amigos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por permitirnos reunirnos el día de hoy, Señor. Te doy gracias porque permites a mis amigos en estos versículos de Nehemías que podamos reflexionar acerca de lo que nosotros deseamos, Señor, en nuestro corazón, que seamos honestos contigo, Señor. Te pido que tú nos confrontes en esta mañana con estos versículos para que podamos comprender, Señor, cuán grande es tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En este pasaje vemos que al principio pues no se construyen muros,
No se enfrentan enemigos como en las historias. No hay una crisis inmediata que podamos ver. Lo que vemos en este pasaje al final es una celebración. Nehemías entiende algo que muchas veces olvidamos y quizá tú esta misma mañana has olvidado. La obra de Dios no está completa cuando el trabajo termina, sino cuando la alegría comienza. La dedicación del muro no es un evento decorativo, no es una declaración espiritual, más bien es una declaración espiritual que sostiene realmente un pueblo, el pueblo de Dios. En el pasaje de Nehemías empiezan a aparecer estas palabras, fíjate bien, dedicación, purificación, y empieza a hablar de una procesión y al final encontramos que todo esto realmente es una celebración de gran alegría y gran gozo, una fiesta con alabanzas y con cánticos. Antes de cantar, el pueblo se purifica, antes de celebrar, el pueblo se consagra. ¿Pero por qué hacen esto? Porque entienden que hay algo más crucial que esto, que el éxito no es su esfuerzo, que el éxito es la gracia de Dios. En la historia de la humanidad, nosotros hemos tenido muchas alegrías. En México, por ejemplo, en los años 40 a los 70, me corregirá el historiador, por ahí anda Luis, existió un momento de auge en la economía del país al que le nombraron el milagro mexicano, un momento histórico que parecía donde todo resultaba en la economía muy bien. Se construían casas, las torres de satélite, se creó Ciudad Universitaria, el Museo de Arte Moderno. Nombres muy famosos como Diego Rivera y Frida Kahlo empezaron a resonar por sus grandes obras artísticas. Fue el tiempo de la época dorada, donde Pedro Infante cantaba junto a Jorge Negrete. Sin embargo, en ese tiempo también fue cuando se dio una alta inflación y la deuda externa y la desigualdad social eran insostenibles para este país. Entonces fue cuando la ciudad se empezó a quebrar, generando cinturones de pobreza y delincuencia. Cuando llegó ese momento, la crisis, el sistema se empezó a desboronar y el pueblo mexicano descubrió que su esperanza era demasiado superficial para sostenerlos. Y esa es precisamente la advertencia que Nehemías nos hace el día de hoy. Jerusalén, al volver del exilio, no solo necesitaba construir piedra por piedra esta ciudad, sino necesitaba reconstruir su corazón, porque la verdadera destrucción no viene de afuera, sino que viene de adentro. La alegría del gozo no era por la muralla, sino por un Dios que estaba restaurando a un pueblo rebelde. Para desarrollar este sermón el día de hoy, he decidido dividirlo en 3 puntos que aparecen en pantalla. Uno es una ciudad destruida por su adoración. El segundo punto es la esperanza de construir. Y el tercero, una ciudad reconstruida. Y vamos a pasar al primer punto, una ciudad destruida por su adoración. Voy a dar lectura nuevamente a Nehemías 27, que dice: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, liras y arpas. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los líderes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías, la mitad de los líderes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. A esto los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías,
hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba el maestro Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. Fíjense bien, mientras que en el campo uno pensaría que puede llegar a esconderse, en la ciudad lo que adoramos se llega a amplificar. Por eso Nehemías entiende que el verdadero peligro que tiene Jerusalén no era solo la falta de una muralla, sino la de una adoración a un muro, en lugar de adorar a Dios que nos protegió. Por eso el texto es tan intencional. No celebran primero el logro, celebran primero a Dios. No miran la muralla y dicen, miren lo que hicimos, qué grande y qué fuerte es, sino que levantan su mirada hacia el Salmo 124:1 que dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Nehemías no dice, celebremos porque fuimos disciplinados, fuimos valientes, fuimos estratégicos, porque nos reunimos todos. El texto dice que ofrecieron sacrificios y se purificaron. Reconocieron que Dios fue quien los sostuvo, los protegió y fue Dios quien también los guió. Esta verdad es muy confrontante para nosotros, amigos. ¿Por qué? Porque las personas no llegamos a adorar a Dios. Empezamos a adorar un muro. Ese muro tiene un nombre y se llama trabajo. ¿Por qué esta ciudad está de pie? La respuesta que pensamos es que es por nuestro buen desempeño, por lo grande que es tu casa, por lo bonita que es, o porque tus hijos son profesionistas, o porque la Ciudad de México realmente se rinde ante sus logros. Así que pregúntate en esta mañana, ¿tu trabajo te define? ¿Tu trabajo es lo que eres? ¿Eres contador, eres maestra, eres estudiante, eres un buen reparador de autos, eres ama de casa, eres recolector de basura? Más confrontante saber qué eres es por qué lo haces. ¿Lo haces por el dinero que obtienes? ¿Lo haces por la gratitud de los demás y ver qué tan buen trabajador eres? ¿Lo haces por tu buen desempeño? Esta es una pregunta que desde los antiguos griegos ellos mismos lo hacían y parte de la filosofía de la humanidad. ¿Quién eres? La pregunta confrontante, amigos, es, ¿piensas que tu trabajo es lo que te sostiene? ¿Tu trabajo es lo que te da la tranquilidad y la paz? Recuerda que Jerusalén fue una ciudad destruida. ¿Por qué? Porque abandonó a Dios. Se olvidó de Él y puso su confianza en ellos mismos. Esto apunta a nosotros, a gente de la Ciudad de México, gente de Iztapalapa, que esta ciudad puede mejorar simplemente si nos lo proponemos y le echamos ganas. Ahora sí vamos a estar todos reunidos y vamos a arreglar esta calle. Pero esto es completamente falso. El Evangelio nos dice que esta puede ser incluso una respuesta peligrosa. Porque cuando tu identidad depende de tu trabajo, cuando tu identidad depende de esto, entonces tu valor empieza a depender de tu desempeño. Y si tu valor depende de tu desempeño y que también lo hiciste, entonces tu vida se empieza a hacer una carrera de ¿qué? Adrenalina y de ansiedad, donde el corazón es muy frágil y muy fácil que se vuelva un corazón vulnerable a la idolatría. Así que aquí hay una advertencia, amigos míos. Es posible trabajar por la ciudad en política, en educación, en justicia, en economía, y empezar a creer que todo depende de nosotros, y cuando eso pasa, el esfuerzo de tu trabajo se empieza a reemplazar por la adoración. Y el cansancio empieza a reemplazar
el gozo. Imagina que una persona que se esfuerza y le echa muchas ganas en su trabajo, empieza a creer que sin ella o sin él nada funciona. Ya no descansa, se frustra cuando otros no responden de igual manera. Su trabajo, que al inicio se hizo por vocación y amor, se empieza a hacer una carga. El problema no es trabajar por la ciudad. El problema es creer que todo depende de uno mismo. Cuando eso pasa, el corazón se empieza a desgastar. Y Nehemías conocía precisamente este riesgo. Observa algo fascinante en este pasaje. Los coros caminan sobre la muralla. Aquello que antes era un símbolo de miedo, ahora se convierte en un escenario de alabanza. La muralla no es el centro, sino que Dios lo es. La ciudad no es asegurada por la piedra, sino que la ciudad es asegurada por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí hay una lección profunda para nosotros que vivimos en ciudades modernas como Iztapalapa. Las ciudades son lugares de enorme creatividad, arte, productividad, ambición, empresarios, pero también son lugares donde el corazón humano de nosotros fácilmente corre el riesgo de adorar esas cosas. Cosas que aparentemente pueden ser buenas. El éxito, tu carrera, una profesión, el reconocimiento del otro, la seguridad económica. Cosas que hacen que pongamos nuestra mirada en las cosas y no en la seguridad que Dios nos da. Una ciudad sin Dios está destinada a la destrucción. Una persona sin Dios también se está desmoronando. Nehemías no solo nos advierte de este peligro, Nehemías nos muestra el camino para llegar a reconstruirlo. Nehemías nos enseña a reconstruir con esperanza. Porque una ciudad no solo se salva al evitar el pecado. Una ciudad se salva cuando pone su mirada en el Creador, en Dios y en su promesa. Para explicar esto, vamos a ver el segundo punto que dice la esperanza de construir. Y aquí en la esperanza de construir dice en el versículo 38, el segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Hananel y la de los 100, y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Nehemías aquí nos muestra un camino. No solo nos advierte de los peligros, y aquí vienen las preguntas fuertes de estos versículos a nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nuestro corazón se olvida de este camino? ¿Qué sucede cuando tu corazón se olvida de Dios? Cuando pones tu esperanza, tu seguridad en lo que haces. Cuando nuestro trabajo es todo para nosotros. Son preguntas confrontantes y si lo único que decimos es decir, cuidado con adorar el trabajo, podríamos quedarnos en una moralidad que no salva. Nehemías no quiere que simplemente digamos, tengo que adorar a Dios. No es así de simple, porque tú y yo no lo adoramos. Es algo muchísimo más profundo. Nehemías nos muestra un camino para llegar a adorar a Dios, para que nuestro corazón no adore dioses falsos, sino al verdadero Dios. Y esto es un proceso donde Dios es quien nos cambia, donde vamos a decepcionarnos de nuestras falsas esperanzas, donde vamos a darnos cuenta que nuestro trabajo no es nuestro trabajo quien nos sostiene, y donde a veces vamos a experimentar
crisis económicas, desempleos, fracasos, angustias. La cultura nos ha enseñado otra cosa muy distinta a lo que Nehemías nos muestra el día de hoy, contracultural. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú. No confíes en nadie, ¿eh? No, nadie puede hacerlo mejor que tú. Tú eres el responsable de tu éxito. Mira, si tú estás mal, nadie va a venir a salvarte si tú no lo haces. Y aunque estas frases suenen muy espirituales y correctas, en realidad son una mentira que nos empieza a carcomer el corazón. Porque cuando creemos esto, el corazón se vuelve orgulloso. Y el orgullo es el que destruye a la ciudad, como lo leemos en Nehemías. Pregúntate esto, ¿podemos solos? ¿De nosotros depende estar mejor? ¿Estás mejor? ¿Pudiste ser disciplinado, todos los días pararte temprano, ser responsable y aún así darte cuenta de que todo esto no era suficiente? En Nehemías no se celebra la muralla porque ya no hay problemas. En Nehemías se celebra porque Dios cumplió su promesa y el pueblo lo reconoce. Es Dios quien ha ido construyendo no solo una muralla, sino que ha hecho que el corazón del pueblo regrese a Él. Y aquí está la gran diferencia entre estas dos ciudades que nos muestran. Una ciudad que vive de logros y una ciudad que vive de esperanza. Fíjate bien, una ciudad o una persona que vive de logros celebra cuando todo va bien. En una ciudad que vive de logros vas a ser abrazado por personas que a veces ni conoces o conoces poco. Mira en qué buena colonia vive. Eres un excelente trabajador. Qué bonita familia tienes. Mira qué auto tan precioso se acaban de comprar. Y en esa misma ciudad te vas a desmoronar y te va a romper cuando todo vaya mal. ¿Ya viste que se divorció? ¿Ya te diste cuenta que mira a sus hijos no los controla? ¿Ya ves que no tiene dinero? Mientras que una ciudad que vive de esperanza celebra porque sabe que aunque todo vaya mal, Dios es fiel y las cosas no se van a quedar así. Los cristianos en medio de la oscuridad de esta ciudad sabemos que Dios está trabajando, no solo para hacer una mejor ciudad, sino está cambiando corazones y eso incluye el tuyo y el mío. Ahora esto no es una idea abstracta de Dios está obrando. La esperanza cristiana tiene un nombre. La esperanza cristiana es una persona en quien encontramos consuelo y encontramos fuente de vida eterna. Esa persona es Jesucristo. Jesús es la muestra de que Dios no solo levanta una muralla, que reconstruye corazones, de que Dios está aquí con nosotros. Y esa es la esperanza que permite que un pueblo cansado, herido, se ponga de pie y a pesar de sus lágrimas diga, Señor, gracias. Porque el proceso de reconstrucción, amigos, no es fácil. No fue fácil cuando llegaste a la iglesia rota o roto porque te quedaste sin empleo. No fue fácil por el divorcio que atravesaste. Tampoco fue fácil por las adicciones de las personas que tienen, de esas personas que amas. No fue fácil cuando llegaba la noche y llorabas a solas porque nadie iba a entender el problema por el que estás atravesando y te dejaba sin sueño. ¿Recuerdas? Y ese es el mensaje que necesitamos escuchar hoy. Dios no abandona a su ciudad. Dios no te abandona ni a ti ni a mí. No abandona a la familia que trabaja de día y noche. No abandona el esfuerzo que tú como estudiante
le haces para ver resultados inmediatos. No abandona al comerciante que lucha por mantener su negocio. No abandona tu desempeño en tu trabajo porque a veces te sientes invisible. La esperanza que tenemos, amigos, es que hoy no veas la salida, que aunque no veas la salida, aunque en tu trabajo seas invisible, aunque en tu familia estén rotos, aunque el dolor realmente es algo que te atraviesa y te duele, aunque nadie te haga caso, hay un Dios que es fiel. No porque mis circunstancias lo demuestren, sino porque Dios así lo prometió. Porque Dios no está interesado en construir una ciudad perfecta. Dios no está interesado en construir una ciudad así, amigos. Una ciudad no se define por sus murallas. Una ciudad santa se define por su adoración. Y esto es crucial para nosotros. La pregunta en esta mañana es, ¿puedes ver en esa promesa la esperanza que te sostiene? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver cómo la muralla puede caer? La economía, tu economía puede colapsar. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver cómo las instituciones pueden fallar? Pero hay alguien que no. Pero la ciudad de Dios permanece porque Dios es fiel. En el Salmos 46, 4, 5 se enuncia lo siguiente, fíjate bien. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. La ciudad no se sostiene por su fortaleza humana. La ciudad se sostiene porque Dios está en medio. Y eso es lo que Nehemías nos enseña. La reconstrucción no es solo un acto humano, es un acto espiritual, es un acto de fe. Y para ahondar en este punto de esta reconstrucción, vamos a pasar al punto 3. Una ciudad reconstruida. Nehemías 12, del 40 al 43 dice: los dos coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías, con sus trompetas. Además de Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo que de Jerusalén que se oía desde lejos. Y es aquí la parte climática, la parte más importante y profunda de estos versículos. Después del trabajo, después de la advertencia, después del proceso de esperanza, aparece la alegría. Y es importante notar algo. La ciudad no se reconstruye plenamente cuando el muro queda terminado. La ciudad se reconstruye cuando el pueblo lo vuelve a adorar. Nehemías no termina la historia con una muralla fuerte, decorada, con colores, sino con un pueblo gozoso. No termina con una estrategia, sino con una celebración. El texto dice algo muy profundo, dice, Dios los llenó de alegría. No dice, ellos se animaron, tampoco dice, se convencieron de estar felices. Dice que Dios fue la fuente de esa alegría. Eso nos enseña que la verdadera reconstrucción no nace de tu esfuerzo, sino de la presencia de Dios. Una alegría que nos incluye a todos. En el versículo 43 dice algo muy bello, muy hermoso.
Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. En otras palabras, nadie se quedó fuera de esta celebración. La ciudad reconstruida no es para unos cuantos, no es para los más fuertes, no es para los que son líderes, no es para los pastores, ni para los más inteligentes, ni para los que hicieron más obras. La alegría alcanza a todos, al invisible, al que solo puso una piedra, al que oró en silencio. La alegría te alcanza a ti y me alcanza a mí. Cuando Dios reconstruye una ciudad, no solo restaura las estructuras, restaura las relaciones, identidades y comunidades. Una alegría que se escucha desde lejos. El texto termina diciendo algo realmente impactante. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. ¿Esto qué significa? Significa que la adoración del pueblo se volvió un testimonio público. La ciudad reconstruida no predica con discursos, predica con una alegría distinta. No es una alegría superficial, no es una alegría del todo va bien. La alegría cristiana no es optimismo. No es pensar que todo va a mejorar. Tú vienes aquí y ya así fue, así ha sido. La esperanza cristiana tiene un nombre y por eso estamos aquí, amigos. Tiene nombre y rostro y se llama Jesucristo. Es la alegría del que fue restaurado por gracia. La ciudad reconstruida no dice, miren qué fuertes somos. Una ciudad reconstruida dice, miren qué fiel es nuestro Dios. Desde la ciudad de Jerusalén, hace tantísimos años, a nuestra Ciudad de México, aquí en Iztapalapa, nos llega a alcanzar esta parte del texto. Porque Dios sigue reconstruyendo ciudades, pero ¿qué crees? Empieza reconstruyendo tu corazón y el mío. Quizá tu vida hoy parezca una ciudad, quizá tu vida hoy no parezca esa ciudad reconstruida. Tal vez el muro de tu corazón sigue yendo de grietas. Quizá tu ciudad interior se está desmoronando por dentro por la ingratitud de las personas que amas, por la vergüenza que te persigue después de tu divorcio, por la fatiga profunda de una salud que no mejora y para que no le ves salida. Tal vez esta mañana llegas cansado, con el corazón pesado, con más preguntas que respuestas. Quizá hay áreas en tu vida donde el cansancio pesa más que el gozo, donde sigues avanzando, pero ya no celebras. Donde cumples, ahí está. Ya acabé, ahí está, ya terminé de hacer mis quehaceres, pero por dentro tu corazón está agotado. Y si somos honestos, muchos de nosotros estamos así. La muralla sigue en pie por fuera, pero por dentro hay grietas que nadie ve. Pero escucha esto con claridad. Dios no abandona ciudades a medio reconstruir. Dios no se cansa de restaurar lo que parece quebrado o imposible. La obra que Él comenzó en ti, Él mismo la llevará a su término. Hoy no viene a mostrar una ciudad perfecta. A través de Nehemías no venimos aquí a ver que una ciudad sea completada, sino vemos aquí una ciudad necesitada de gracia. Y esa es precisamente la ciudad que Dios reconstruye. Nehemías apunta a esto. Jesús es el verdadero constructor de la ciudad de Dios. Él no levantó muros de piedra. Jesucristo entregó su cuerpo. Él no celebró desde lo alto de una muralla. Él cargó en la cruz el pecado
tuyo y mío fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para reconstruir lo que estaba completamente destruido, tu corazón y el mío. Y esa esperanza es lo que sostiene una ciudad cansada. Esa esperanza es lo que sostiene una familia rota. Esa esperanza es a un corazón que ya no sabe cómo seguir, pero aún así confía. Porque la reconstrucción no comienza cuando todo está bien, sino cuando aún cansados, aún rotos, con lágrimas en los ojos, nosotros levantamos la mirada y confiamos en que Dios sigue siendo fiel. Vamos a orar, amigos. Señor, gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque en esta mañana, a través de estos muros por los que camina Nehemías, Señor, podemos ver tu fidelidad. Podemos ver tu gracia, Señor, en ese pueblo que somos nosotros también, Señor, en una ciudad que necesita de tu gracia, Señor, una ciudad que necesita un cambio en su corazón. Señor, gracias por compartirnos en esta mañana a través de Nehemías la necesidad, Señor, que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones, de tu gracia, Señor, de tu presencia en lugares difíciles, en momentos y circunstancias complicadas, Señor, que no encontramos salida, Señor, pero sabemos que tú eres fiel, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, reconstruyéndonos, tapando esas grietas, Señor, que no nos abandonas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.